Estamos de vuelta con el análisis de la encuesta nacional sobre percepciones, las percepciones que los mexicanos tenemos del mundo, y la percepción clásica es si los mexicanos pensamos que el mundo va mejor o el mundo va peor. No sé qué nos quieras comentar, Jorge, al respecto. ¿Qué dijeron los mexicanos? Somos enormemente pesimistas. Cuando se nos pregunta si creemos que la situación del mundo hoy está mejor o peor que hace 10 años, todos creemos que está peor, mayorías amplísimas. Y cuando nos preguntan si el mundo estará mejor dentro de 10 años de lo que está hoy, también creemos que va a estar peor. Es decir, somos enormemente pesimistas. Sin embargo, hay un rayo de esperanza, y ese rayo de esperanza parece ser justamente la región de América Latina. En el caso retrospectivo se ve que América Latina no está tan bien como hace 10 años, pero se cree que estará mucho mejor en el curso de los próximos 10 años. Y yo creo que en ese sentido nos habla de que los mexicanos están sabiendo leer la realidad latinoamericana, en el sentido de que buena parte de los países están creciendo a niveles entre 6 y 8%, y que los procesos de consolidación democrática, aunque muy lentamente, siguen avanzando en la región. ¿Qué lectura están haciendo en todos los mexicanos de América Latina? ¿Qué ven? ¿Por qué creen que esta es la zona del mundo que va a ir mejor, digamos, en los próximos 10 años? Bueno, son las tasas de crecimiento. Creo que el efecto Brasil influye mucho, el efecto Chile también, países pequeños que de pronto están creciendo rápidamente, ¿no? Creo que hay ese ánimo compartido, y por otro lado, pues también los organismos internacionales que operan en la región han estado hablando de la posibilidad de que la próxima sea la década de América Latina. Ha habido menos incidencia de golpes de Estado, por ejemplo, de actos de violencia. Ahora, ahí es interesante porque cuando se les pregunta, por ejemplo, si ven alguna posibilidad de un conflicto armado en América Latina, no es muy, digamos, no se percibe como una posibilidad fuerte, es decir, se está viendo una estabilidad mayor en la región. Sin embargo, hay, digamos, un granito negro en el arroz, y es el hecho de que sí se concibe, por ejemplo, a Venezuela como el país más conflictivo de la zona. Así es como lo está viendo México. Asia no existe, entonces, por lo que puedo percibir. En términos porque de prioridades, en términos de crecimiento, si hablamos de crecimientos, pues todavía en el año 2010, después de la crisis 2008-2009, son países que la crisis les pasó de noche, porque siguieron creciendo, pues China mismo al 8% en un año de crisis. Es completamente cierto. Cuando le preguntamos a los mexicanos a qué región del mundo debería México prestar mayor atención, Asia no existe. Europa existe muy poco, y realmente las únicas dos regiones, tanto para población como líderes, que son verdaderamente relevantes son América del Norte y América Latina. La población dice en 36% que deberíamos de concentrar nuestras energías prioritariamente en América del Norte, 29% en América Latina. Los líderes están al revés, creen que América Latina en 36% debe ser la región, 33% América del Norte. Y por ejemplo, para el caso asiático, solo 4% de la población de México cree que debe ser prioritaria Asia, China, mientras que el 16% de los líderes, un poco más, pero no tanto, creen que debemos de mirar más hacia Oriente. Me llama mucho la atención porque, en efecto, China está teniendo más impacto sobre la realidad mexicana que pues, prácticamente toda América Latina en su conjunto. Si vemos, por ejemplo, la cantidad de industrias que se han perdido en lo textil, por ejemplo, en el calzado, en otras, por la presencia de productos baratos de China, pues ahí está un impacto sobre nuestra industria, sobre nuestros empleos muchísimo mayor, y a pesar de ello, la opinión pública, digamos, no considera que sea una zona en la que hay que ponerle atención. Y no solamente la opinión pública, los líderes. Es trágico. Realmente, desde ese punto de vista, hay miopía en México de hacia dónde va el mundo. Miopía en términos de darle prioridad a la región que está moviendo a la economía mundial y que se va a convertir precisamente en el motor más dinámico. Pero no solamente, digamos, no lo están viendo la gente, los líderes tampoco. En la muestra de líderes, que es algo que no hemos dicho, ¿qué comprende? ¿Quiénes son estos líderes? ¿Qué número? ¿Qué tipo de personas? Mira, estamos hablando, son 500 entrevistas a líderes que hay del sector privado, de líderes de organizaciones sociales, líderes de comunicación y académicos, también del sector político, que son básicamente representantes de partido y legisladores, y de la administración pública federal y de los gobiernos de los estados, que sería el sector gubernamental. Y allí también es bien interesante ver cómo los líderes, la élite mexicana, está dividida, más dividida que la población,
en sus percepciones sobre el mundo. Y yo creo que este es quizá el reto principal de la política exterior, porque si tienes una población ambigua y una élite que no se pone de acuerdo, pues no sé quién va a conducir este barco. Creo que es uno de los hallazgos más importantes de la encuesta, ver esta enorme fragmentación en el liderazgo en México. Pero es fragmentación no solo por sectores, es también fragmentación ideológica por partidos políticos. Y lo que estamos viendo o hemos identificado es dos tipos de liderazgo en México. El liderazgo tradicional, es decir, aquellos que actualmente detentan el poder, como puede ser la gente del sector público, los empresarios y hasta cierto grado la gente de partidos políticos por un lado, y por el otro lado los líderes emergentes, aquellos que son académicos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil. Vemos unos líderes emergentes que están empujando hacia una mayor actividad internacional, que son mucho más críticos sobre las políticas públicas. ¿Detectaron homogeneidad? Por ejemplo, los empresarios piensan tal cosa, los miembros de partidos políticos tienen tal inclinación. ¿Hay alguna homogeneidad dentro de estos grupos o ni siquiera dentro de ellos? No, sí, ahí sí, ¿Sí la hay? claramente. La hay muy fuerte al interior de fuerte. cada uno de los grupos y también partidariamente hay tendencias muy claras con respecto a sus percepciones y preferencias en asuntos internacionales. En el caso, por ejemplo, de organizaciones civiles que decían, también, ¿hay alguna homogeneidad? Sí, totalmente. Y ahí ya lo decía Jorge, yo diría que el rasgo más importante es que ese es el sector más crítico de las políticas gubernamentales, no hay duda. Digamos, cuando preguntamos sobre desempeño gubernamental, la sociedad civil, las organizaciones sociales y los medios de comunicación y los académicos, cosa no rara, obvio, son los más críticos. Pero ahora bien, ya que hemos analizado que la percepción global de los mexicanos, sean líderes o sea la población en general, observan con pesimismo el futuro, ¿cuáles serían los temas centrales de preocupación? Que quizá nos explique un poco por qué vemos los mexicanos de esa forma tan negra lo que está por venir. Creo que este es uno de los temas más interesantes porque hemos llegado a la conclusión de que sin importar si eres mexicano del norte, centro, sur, educado o no educado, con ingreso o no ingreso, líder o población, hay un consenso enorme por parte de todos los mexicanos con respecto a lo que significan las grandes amenazas de política exterior y también las prioridades de política exterior. Y lo interesante es ver que hay un espacio para una agenda de política exterior y amenazas de política exterior centradas en el bienestar y en el prestigio internacional de México. ¿A qué me refiero en ese sentido? Cuando vemos las amenazas más importantes, los mexicanos identifican primero al narcotráfico y el crimen organizado como una gran amenaza internacional, el calentamiento global, la escasez y carencia de alimentos, desastres naturales, pobreza en el mundo, crisis económicas, es decir, los mexicanos están viendo las amenazas internacionales de acuerdo a su vivencia nacional o local, es decir, ven en los asuntos internacionales una amenaza a su bienestar personal y así evalúan los asuntos internacionales. Y lo interesante es ver que las amenazas, por así decirlo, tradicionales de seguridad internacional, como podría ser la proliferación nuclear, el terrorismo internacional. Déjame interrumpirte, aquí hace 2 años, para hacer el comparativo, ¿el tema del narco ya estaba en primer lugar? Absolutamente. Hace 4, ha sido la principal amenaza en todas las desde el encuestas. 2004 a la fecha. Ahí es inamovible, es la principal preocupación. Los otros se han movido, pero este no. Sin embargo, ha aumentado de intensidad. Es decir, se le percibe como una amenaza, la primera y más importante desde el 2004, pero crecientemente en términos del número de los mexicanos que dicen que es la amenaza más grave. La prioridad indiscutible de los mexicanos es el tema de la seguridad. Indudablemente. En el segundo sí ha ido cambiando. En el segundo y tercero. Segundo, generalmente han ido cambiando en términos de cuál es segundo, cuál es tercero y cuál es, pero los más importantes y los primeros 5 o 7 siempre se mantienen. Son temas relacionados con el bienestar individual, local y nacional de las gentes. Es decir, no son temas internacionales. Aquí si me dejas por supuesto, intervenir. Es interesante, por otro lado, ver cómo las cosas que no les preocupan. No hay preocupación con respecto a la competencia proveniente de China. En México se está viendo, curiosamente, ¿no?, el surgimiento de China en la economía mundial como algo positivo. Tenemos la impresión de que esto tiene mucho que ver con una percepción en el sentido de que va a haber contrapesos, ¿sí? Y no se está viendo, ¿no?, no hay una preocupación con respecto a esa competencia. Se están terminando. Sí. Bueno, pues creo que terminamos este capítulo también muy interesante y en un momento regresamos con más.